Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza para motivaros un poquito, donde voy a estar recogiendo la decoración de Navidad, el árbol de Navidad. Pero antes de empezar tengo una sorpresa y es que hoy estamos de sorteo en el canal, sorteamos este aspirador antiácaros de la marca Gigo, bueno, no sé cómo se pronuncia, de esta marca de aquí. Este vídeo no está patrocinado por ninguna empresa ni ninguna marca, esto lo he comprado yo para tener un detalle con vosotros, para agradeceros todo el apoyo recibido durante este año y devolveros un poquito del cariño que me dais. Así que nada, ¿por qué he decidido comprar un aspirador antiácaros? Porque siempre que saco el mío me preguntáis muchísimo por él, creo que os interesa bastante y bueno, el mío sí que es verdad que lo compré hace ya bastante tiempo y está agotado, pero estuve informándome, estuve mirando un poquito y encontré este que tiene muy buenas reseñas y es mejor que el mío, así que si el mío va bien, este tiene que ir de lujo. Así que nada, para participar es muy sencillo, simplemente tenéis que estar suscritos al canal, primer requisito, estar suscrito al canal. Segundo requisito, darle like a este vídeo, súper fácil. Y el último requisito es que comentéis este vídeo con el hashtag, todo en mayúscula y todo junto, te sigo, tal como aparece aquí en pantalla, sobre todo. Muy importante que lo escribáis bien porque leo muchas veces testigo, bueno, comentarios que me da mucha pena porque luego no podéis participar, el programa no os va a leer y no será válido para participar. Importante comentaros que en la resolución del sorteo el programa tiene una opción que es para filtrar duplicados, ¿vale? Esto lo hacemos para que todo el mundo tenga la misma posibilidad de ganar, así que bueno, solo se puede participar una vez, os lo digo, para que no perdáis vuestro tiempo participando muchas veces, porque nos ha pasado y al final pues no sirve para nada porque ponemos este filtro y solo, bueno, cada persona tiene una oportunidad, creo que es lo más justo para todos, así que espero que lo entendáis. Todo el mundo puede participar porque este sorteo es válido para todos los países y nada, comentaros que se puede participar hasta el sábado día 27 de enero a las 12 del mediodía. Y el ganador o la ganadora lo anunciaremos el domingo siguiente, el día 28 de enero, en el vídeo que subamos aquí en YouTube. Así que nada, no me enrollo más, muchísima suerte a todos, espero que participéis, espero que os guste y empezamos con el vídeo. Pues nada, ya me he preparado mi café y lo primero que voy a hacer es desmontar el árbol de Navidad. La verdad es que ya tenía ganas de ver mi casa un poco más fresca y menos cargada y de quitar ya toda la decoración de Navidad. Es cierto que estos días pasados pues ya estuve quitando algunas cosas y dejé el árbol y alguna cosa más en la cocina, pero por lo demás ya está todo fuera. Si no recuerdo mal, la tradición dice que el Belén se debe dejar hasta el 2 de febrero, que creo que es la Candelaria, aunque yo siempre sabéis que soy fan de que cada uno en su casa haga lo que quiera y bueno, pues que lo quite cuando le apetezca y cuando así lo sienta. Y yo pues la verdad es que como no pongo Belén en casa, toda la decoración de Navidad me gusta quitarla pasado Reyes. Otros años para guardar el árbol de Navidad hemos utilizado film transparente para envolver las diferentes ramas y que quede más compacto y más protegido, pero este año no tenemos suficiente film, así que lo hemos metido directamente en la bolsa intentando cerrar lo máximo posible las ramas. Y si tenéis film, genial, pero si no, pues si tenéis una bolsa de estas tipo impermeable que la compramos en Amazon hace ya un par de años y queda todo muy bien protegido, la verdad es que bueno, se guarda genial hasta el año que viene. Y ahora voy a pasar el aspirador por toda esta zona y luego me tocará volverlo a repasar porque
cuando manipulas el árbol de Navidad caen un montón de cositas blancas de la nieve y bueno, llegan a todos lados, así que tendré que darle luego un buen repaso por toda la casa con el aspirador. Ya tenemos el árbol guardado hasta el año que viene, si Dios quiere. Y nada, ahora tenemos que llevar la bolsa al trastero y todo esto porque en casa pues no tenemos sitio para guardarlo. Y ahora me voy al sofá a poner un poquito de orden, a ordenar los cojines. Voy a aspirarlo bien con el aspirador, que le hace bastante falta. Y nada, a colocar bien todo, que ya sabéis, como siempre os digo, que los cojines bien colocados es una de las cosas que dura menos en la casa, por lo menos en la mía. Realmente no sé cuántas veces al día llegamos a ordenar y a colocar los cojines, pero es lo que decimos siempre, una casa no es un museo, está para vivirla y bueno, pues las cosas se desordenan y no pasa nada, se vuelven a ordenar, se ensucia y se vuelve a limpiar. Seguimos con la mesa de centro, voy a recoger todo para poderla limpiar. Bueno, yo con esta mesa os diré que tengo amor-odio, porque me encanta esta mesa, me gustan mucho las mesas de cristal, me parecen muy ligeras y elegantes, pero lo malo de este tipo de mesas es que se ensucian muchísimo. Es que tienes que estar limpiándolas constantemente y bueno, pues son muy esclavas de la limpieza. Entonces por eso os digo que es como un amor-odio, porque realmente me gusta mucho, pero bueno, es que se ensucia muchísimo. Ya no solo de comer, sino de las huellas, de los dedos, todo. El polvo se ve muchísimo, así que nada, que lo tengáis en cuenta si estáis pensando en poner una mesa de cristal. Son muy bonitas, pero se ensucian mucho. Nada, voy a limpiarla con el spray, con el limpiacristales en aerosol de Mercadona, que ya lo compré, se me había acabado y como tenía que limpiar la lámpara también con este producto, que ahora después os lo enseñaré, pues compré también para tener, porque me encanta este producto, ya lo sabéis, que es mi limpiacristales favorito. Ahora os enseño cómo limpio la lámpara de araña que tanto me habéis preguntado. Aquí tengo el material que voy a necesitar, cinta de esta para proteger los casquillos, este producto, el mismo que he utilizado para los cristales. Os he contado varias veces que aquí lo pone el modo de empleo para limpiar las lámparas. Bueno, pues hay que saturar de producto la lámpara que queramos limpiar, proteger bien la parte de abajo porque toda la suciedad va a caer abajo. Por eso tengo ahí un paraguas, aunque yo normalmente no lo utilizo, pero que sepáis que es una de las técnicas. Poner un paraguas abierto colgado de la lámpara y así toda la suciedad cae abajo y no se ensucia la mesa, el suelo o lo que tengáis. Si no queréis utilizar paraguas como yo, pues ponéis un plástico, una toalla, pero tenéis que cubrir bien la parte de abajo porque si no se va a manchar porque toda la suciedad va a caer. Y bueno, ya habéis visto cómo está la lámpara. Estas lámparas pues pasa un poco como las mesas de cristal, lo que pasa que las mesas limpiarlas es un momento, pero limpiar esto es horroroso. Esta lámpara es preciosa, pero limpiarla es una tortura y bueno, si alguno de vosotros tiene este tipo de lámparas me vais a dar la razón. Así que nada, lo primero de todo es quitar las bombillas y proteger los casquillos con cinta de esta de papel, que queden bien tapados para que no entre producto dentro. Proteger la superficie de abajo con un plástico, una toalla, como he hecho yo, y ya podemos empezar a pulverizar este producto sobre la lámpara, pero hay que echar bastante, hay que saturar de producto para que toda la suciedad chorree y caiga abajo.
Vale, muy importante, cuando hagáis esto, por el amor de Dios, abrid una ventana porque os vais a asfixiar. Bueno, pues seguimos echando, como veis hay que echar bastante, ahí veis cómo está todo el producto, la lámpara está bien llena de producto. Mirad las gotas negras, marrones de toda la porquería que tiene la lámpara. Todas estas gotas que van cayendo, ¿veis? Mirad, pues todo esto es la suciedad que tiene la lámpara y va cayendo. Ahora lo que hay que hacer es esperar un poquito a que todo vaya chorreando hacia abajo y después secar o limpiar, quitar el exceso de producto y limpiar con un pañito un poquito mojado, un pañito húmedo. Y a mí me gusta utilizar la vaporeta para que quede pues un poco mejor, bueno, para hacer una limpieza un poco más profunda. Si no tenéis vaporeta no pasa nada, lo podéis hacer igual porque las instrucciones del producto no pone nada de que haya que usar vaporeta, simplemente secar con un trapo y ya está, y esperar a que la lámpara esté bien seca antes de encenderla. Entonces ahora con una bayeta mojada lo que hago es quitar el exceso de producto y a mí lo que me gusta es pulverizar agua calentita con una gotita de lavavajillas para como enjuagar un poquito la lámpara, para acabar de, no sé, darle un toque un poco de más limpieza, ¿no? Porque queréis que no, en algunas zonas se queda un poquito el agua sucia, entonces sería como enjuagarla. Ahora pues si no tenéis la vaporeta simplemente la secáis bien y ya está. Yo ahora en este punto lo que hago es que le doy una pasada con la vaporeta, lo que os digo, para que sea una limpieza un poco más profunda, pero no es necesario que lo hagáis si no tenéis este aparato. Aquí veis cómo va quedando, la verdad es que la diferencia es espectacular y ahora pues solo queda darle a toda la lámpara con una bayeta mojada bien escurrida o con un trapito seco si así lo queréis. Yo lo que hago es darle con una bayeta húmeda y nada, le doy por toda la lámpara y después se seca sola y queda perfecta. Y como son pocas veces al año las que limpio esta lámpara, le he pedido a mi marido que me desmonte esta pieza, porque como tiene el cristal y esta pieza metálica, queda suciedad entre medio y si no se desmonta es muy difícil de limpiar. Así que para que quede perfecta he querido desmontarla y realmente es la única pieza, por lo menos en mi lámpara. Hay muchos tipos de lámparas de araña con formas diferentes y todo, pero en mi lámpara es la única pieza que creo que hay que desmontar para poderla limpiar. Por todo lo demás creo que es una técnica bastante fácil porque lo otro que nos queda es desmontar la lámpara pieza a pieza y lavarla pues una a una, ¿no? Que creo que eso es mucha más faena, así que yo prefiero hacerlo así. Ahora solo nos quedaría quitar la cinta de papel con la que hemos protegido los casquillos, limpiar bien el embellecedor plateado, colocar todos los embellecedores y muy importante limpiar las bombillas porque las bombillas cogen mucho polvo, alumbran menos y es importante que siempre estén bien limpias. Y para que os hagáis una idea, limpiar esta lámpara me ha llevado más o menos una hora y cuarto. Ahora colocamos las bombillas y ya lo tendríamos. Este es el resultado. Creo que es muy gratificante, sí queda trabajo, pero merece la pena. Así que bueno, esta es la forma en la que yo limpio este tipo de lámparas. Contadme en comentarios cómo lo hacéis vosotros. Ahora me paso a la cocina
y lo primero que hago es despejar las encimeras lo máximo posible para dejarlo todo lo más recogido que pueda y poder limpiar mejor. Y me voy al lavavajillas, que lo tenía limpio por recoger. Ya sabéis que esto es lo primero que hay que hacer en el caso de tener lavavajillas, porque es una de las cosas que hace que se nos acumule la faena en la cocina. Cuando tenemos el lavavajillas limpio y no podemos meter las cosas sucias y se va llenando todo en el fregadero. Y ya con el lavavajillas vacío lo volvemos a llenar con las cosas sucias. Ya sabéis que esto es una rueda que nunca acaba. Enciendo mi vela y me pongo a fregar a mano las 4 cosas que no meto en el lavavajillas. Si os fijáis, en el dispensador del Fairy el color es diferente porque el otro día en Primaprix compré el Fairy de limón. Nunca lo había comprado y la verdad es que me gusta muchísimo. Hace mucha espuma y además huele increíble. Es muy importante que no olvidemos limpiar este tapón cada vez que limpiamos el fregadero porque se van quedando restos de comida y aunque parece que está limpio, va acumulando muchas bacterias. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. Y de vez en cuando me gusta hacer esto en el fregadero. Le echo unas gotitas de ambientador concentrado Foresan que tiene muchos aromas. Yo hoy le voy a echar este, que es el tradicional y lo podéis encontrar en Mercadona. Y seguidamente le echo agua caliente, agua hirviendo. Y la verdad es que queda un olor muy rico en toda la cocina. La placa de inducción la limpio con este producto que ya sabéis que es mi favorito del mundo, el limpiador para inducción en spray de Mercadona. No hay uno que me guste más. Es muy sencillo de utilizar, pulverizar el producto, esperar 20-30 segundos, limpiar con una bayeta mojada bien escurrida y secar con papel de cocina y queda espectacular. Voy a seguir con las encimeras y voy a quitar la decoración de Navidad y voy a poner la decoración normal del resto del año. Las encimeras las voy a limpiar con este limpiador para cocinas de Fabulosa, que es de Action y es de manzana, huele a manzana y huele súper bien. Que por cierto, el otro día fui a Action a comprar mi multiusos favorito de Fabulosa, que es el de bicarbonato de limonada rosa, que se me ha terminado y no quedaba ni un bote. Así que nada, tendré que ir pasando a ver si lo encuentro y de momento lo que es la cocina la limpio con este otro que también me encanta. Voy a quitar la lámina de Navidad y voy a poner esta otra que la compré hace un montón de años en Desenio, pero todavía la tienen en la página web. Mi
Mi encimeras de Silestone, a veces me preguntáis por el material y no sé, si alguno de vosotros tiene Silestone, que me cuente un poco su experiencia. Yo, sinceramente, no estoy nada contenta con este material y no lo recomiendo en absoluto. Se rompe con solo mirarlo y se quedan marcas. Mirad que yo soy muy cuidadosa con estas cosas, pero tengo alguna marca de una redondita de un vaso que a lo mejor he puesto muy caliente o más caliente de lo normal y se ha quedado ahí la marca. Y me da mucha manía porque parece sucio, pero no lo es, porque no se va con nada. Así que esta es mi experiencia, es mi opinión. No sé si hay diferentes tipos de Silestone, mejor que otros, no tengo ni idea, pero desde luego si tuviera ahora que poner otra cocina o elegir un material, no pondría Silestone, escogería otro material, pero segurísimo. Wait up, ain't got no time for that. I've stayed up, I was hoping that you would change your ways. Wake up, you blew your final chance. Make up, I'm trying but I cannot be mad at you. I don't know how you got me weak, I should leave this together. Your body's calling me for real, my love's like an enemy. Stay awake till the morning, I hate when you leave me, I hate when I'm lonely, yeah. Cause you must trust me, I can never do you wrong. I'd take a bullet for you. If I lose you, I would not know what to do. I've fallen for you hopelessly. Hold on, I think I'm losing it. Come on, I'm telling you, I think we should slow it down. Cold out when you turn your back on me. Feels like we've reached. Mirad lo sucio que está el pie metálico del taburete de la cocina. Esto, bueno, también es otra esclavitud porque se ensucia muchísimo. Tengo que estar dándole todos los días o día sí día no, porque coge muchísimo polvo. Entonces lo que hago es darle con el plumero. Bueno, mirad ahí lo que ha salido, la bola de pelo, que parece que estemos en el oeste. Y nada, le quito el exceso de polvo con el plumero y lo limpio con el multiusos, bueno, el limpiador para cocinas de Fabulosa. No es realmente un multiusos, pero esta marca, estos limpiadores dejan muy bien el acero inoxidable, son una pasada. Y bueno, vais a ver lo bien que queda. They got me moving forward. Para limpiar la campana extractora por fuera, que es de cristal, y los armarios de la cocina, que son de alto brillo, utilizo una mezcla de agua con alcohol. La verdad es que he probado muchas cosas y esto me funciona muy bien. Además, al llevar alcohol se seca enseguida y no queda ni rastro, no hay que secar ni nada. Y sí que es verdad que este tipo de muebles pues son muy sucios, se ensucian enseguida y las huellas se quedan marcadas con mucha facilidad, pero son muy fáciles de limpiar. I can never do you wrong. I'd take a bullet for you. If I lose you, I would not know what to do. So baby, won't you trust me? 'Cause you must trust me. I can never do you wrong. Por último voy a pasar el aspirador porque todavía quedaba algún resto de cositas blancas del árbol de Navidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Si os ha gustado no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y sobre todo no olvidéis participar en el sorteo. Os deseo muchísima suerte a todos. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.